En el video de hoy voy a aclarar una de las dudas más comunes entre los cristianos. ¿Es pecado beber? Y si bebo moderadamente, ¿puedo hacerlo o estaré desagradando a Dios? Entonces, voy a mostrarte con base en el Antiguo Testamento y en el Nuevo Testamento, y estoy seguro de que al final de este video tendrás una opinión concreta sobre este asunto. Hablo de esto porque cuando me convertí hace 15 años, cuando Jesús entró en mi vida, entendí que el creyente no puede beber, pero no tenía una respuesta que dar a las personas. Mucha gente preguntaba, entonces, ¿significa esto que ya no bebes más? Porque la gente afuera piensa que lo único que un creyente deja de hacer es dejar de beber en fiestas. Creen que eso es todo lo que es obedecer a Dios. Entonces respondo, no, ya no bebo más porque ya no tengo el deseo, pero no sabía cómo responderles. Así que estoy seguro de que este video te será de mucha ayuda. Entonces, estos días, un joven me preguntó lo siguiente. Pastor, en Efesios capítulo 5 dice que no debemos embriagarnos. ¿Pero eso significa que puedo beber moderadamente? Entonces, le dije que este pasaje está en Efesios capítulo 5, versículo 18. No se embriaguen con vino, lo que lleva a la libertinaje, sino sean llenados por el Espíritu. Entonces, quiero dejar algo muy claro para ti. En la Biblia no existe ningún versículo que prohíba el consumo de alcohol. Lo que la Biblia hace es advertirnos contra la embriaguez. Y este versículo dice que no debemos embriagarnos con vino porque nos lleva a la libertinaje. Es decir, la persona que se embriaga hace cosas que no haría normalmente. Abusa de la libertad que Dios le dio. Y debemos tener mucho cuidado, y la Biblia nos enseña a ser sobrios y vigilantes para no caer en tentación. Entonces, la bebida puede ser la puerta de entrada a varios otros pecados. Así que ten mucho cuidado, y te voy a traer aquí 3 versículos del Antiguo Testamento, y luego leeré un pasaje del Nuevo, para que entiendas claramente que la embriaguez es condenada y prohibida por Dios. La primera de ellas está en Proverbios capítulo 20, versículo 1. El vino es burlador, y la bebida fermentada provoca peleas. No es sabio dejarse dominar por ellos. Aquí está diciendo que no debemos dejarnos dominar por la bebida. No está diciendo que es pecado beber, está diciendo que es muy peligroso. La bebida dice que el vino es burlador, y la bebida fermentada provoca peleas. Ya debes haber oído historias de personas que bebieron demasiado y causaron problemas, ¿verdad? Personas que se cayeron en la calle, que hicieron un escándalo. Y he oído, lamentablemente, la historia de un pastor que murió de cirrosis. Sí, él conocía la palabra de Dios, pero empezó a beber, estaba pasando por luchas, y cuando menos lo esperaba, ya estaba totalmente dominado por la bebida. Entonces, debemos entender una cosa. La bebida es peligrosa. No está diciendo en este versículo que es pecado, pero está diciendo que es peligrosa, y no debemos dejarnos dominar por ella. Voy a leer el próximo capítulo que dice así, Proverbios 21. El que se entrega a los placeres pasará necesidad, el que se apega al vino y al aceite jamás será rico. Aquí vemos que la advertencia es para quien ama demasiado la bebida. No está diciendo, como dije, que es pecado, pero está diciendo que es peligroso amar la bebida porque puedes pasar muchas necesidades. Y aquí está diciendo que quien se apega al vino y al aceite jamás será rico. Es interesante observar que el vino y el aceite están en el mismo nivel, es decir, está diciendo lo siguiente. Si amas los placeres por encima de todo, tu vida se arruinará. Eso es lo que este versículo quiere decir, porque el aceite está relacionado con la comida y el vino con la bebida, es decir, los placeres de esta tierra pueden llevarnos a una vida en ruinas si no tenemos cuidado. Voy a leer otro versículo que está en Proverbios 23. No anden con los que se emborrachan de vino, ni con los que se atiborran de carne, pues los borrachos y los glotones empobrecerán, y la somnolencia los vestirá de harapos. Entonces, percibe que la advertencia nuevamente es para quienes beben demasiado, para quienes comen demasiado. Esto es pecado, la embriaguez y la glotonería.
Entonces, esa historia que la gente cuenta de que el creyente no bebe más, pero come demasiado es incorrecta. Y ya he hablado de esto varias veces, pero sé que la Biblia condena la glotonería y condena la embriaguez. Así que aquí vemos que el borracho y el glotón empobrecerán. No está diciendo de la persona que bebe moderadamente, que bebe una vez al final de semana, que bebe junto con la familia. No está diciendo eso. Así que aún no respondo, pero tú mismo sacarás tus conclusiones. Y ahora traje algunos pasajes del Antiguo Testamento, aún mostrando que el vino también trae alegría. No sé si sabes, pero el vino en la Biblia representa la alegría. Y voy a leer para ti un pasaje que está en Eclesiastés 9. Por tanto, ve, come tu pan con alegría, y bebe tu vino con corazón alegre, pues Dios ya se agradó de tus obras. Nota que el vino es descrito como una recompensa divina, como recompensa por las buenas obras que hiciste. Entonces, es sinónimo de alegría. Y voy a leer el capítulo siguiente que dice así: el banquete se hace para divertirse, y el vino alegra la vida, pero todo esto se paga con dinero. Entonces, percibe que no existe una prohibición en relación al vino. Al contrario, aquí se asocia el vino, o sea la bebida, con el momento alegre, el momento de diversión, y tal vez te estés preguntando, ¿pero en el Nuevo Testamento, es verdad? En el Nuevo Testamento, Jesús transformó agua en vino, y después de la Santa Cena, probablemente, Él bebió vino. Voy a mostrarte Mateo capítulo 26. Luego tomó el cáliz, dio gracias y lo ofreció a sus discípulos diciendo: beban de él todos ustedes, esto es mi sangre del pacto, que es derramada en favor de muchos, para perdón de pecados. Les digo que desde ahora no beberé de este fruto de la vid hasta aquel día en que lo beba nuevo con ustedes en el reino de mi Padre. Percibe que Jesús dijo que él no bebería más del fruto de la vid, o sea, él no bebería más vino. Y también vemos al apóstol Pablo, en cierta ocasión, reprendiendo a las personas que se estaban embriagando con vino durante la cena, y esto es incorrecto. Pero todo indica que Jesús había bebido vino, ¿y qué hay de malo en eso? Responde tú. Ahora la cuestión es que el vino de aquella época no es igual al vino de hoy. El vino de aquella época no tenía tanto fermento, y era normal que las personas bebieran vino en aquella época, porque el agua de antes no tenía el tratamiento que tenemos hoy. El saneamiento básico no existía. Entonces, las personas preferían tomar un vino, porque seguramente era más seguro, no tenía contaminación de virus o bacterias. Así que no podemos decir que el vino de aquella época no tenía fermento. No es correcto decir eso, pero tampoco es correcto decir que el vino de aquella época es igual al vino que tenemos hoy. Entonces, ciertamente tenía mucho menos alcohol que hoy. Y hay un pasaje también, en Primera de Timoteo, donde el apóstol Pablo le recomendó a Timoteo tomar un poco de vino. Está escrito: no sigas bebiendo solo agua, sino usa un poco de vino por causa de tu estómago y tus frecuentes enfermedades. Entonces, percibe que en ningún momento se prohibió el vino, y en este momento muchas personas deben estar dando gloria a Dios, ¿verdad? Gloria a Dios. Entonces ahora podré tomar a mi antojo, podré abrir una latita de cerveza, podré beber todo lo que quiera. Pero ahí viene la otra cuestión. Existen algunos límites que debemos obedecer. Suelo decir lo siguiente: la verdadera libertad no es hacer lo que se quiere, sino vivir dentro de los límites establecidos por Dios. Si te das cuenta, en el jardín del Edén, Dios puso límites para Adán y Eva. Miren, pueden disfrutar de todo, pero de este árbol no pueden comer. Si vemos en el Antiguo Testamento, existían varios límites. En el Nuevo, también existe. Y el primer límite que quiero mostrarte respecto a la libertad cristiana, pocas personas lo saben, por eso quiero mostrártelo. Está en Primera de Corintios capítulo 8. Sin embargo, tengan cuidado de que el ejercicio de su libertad no se convierta en un tropiezo para los débiles. Porque si alguien te ve a ti, que tienes conocimiento, comiendo en un templo de ídolos, ¿no será inducido a comer lo que ha sido sacrificado a ídolos?
Así, por tu conocimiento, se pierde el hermano débil por quien Cristo murió. Cuando pecas contra tus hermanos de esta manera y hieres su conciencia débil, pecas contra Cristo. Por lo tanto, si lo que yo como hace pecar a mi hermano, nunca más comeré carne, para no hacer pecar a mi hermano. Percibe que sí existe una libertad que todo cristiano tiene, pero debes tener cuidado para que eso no se convierta en un tropiezo para quien es débil. Porque tal vez ya llegaste a la conclusión de que puedes beber sí, un poco de vino, solo que no te embriagarás. Voy a tomar sí, un poco de cerveza, pero si bebes cerca de otra persona que es débil en la fe, esa persona puede pensar, fulano está bebiendo, entonces quiere decir que yo puedo también. Solo que tú tienes el control y la otra persona no tiene. O sea, estás pecando, estás haciendo que esa persona se desvíe, esa persona perdió el equilibrio, y la Biblia dice que Dios nos dio un espíritu de moderación, Dios nos dio un equilibrio, pero la otra persona tal vez no lo tenga. Y de la misma forma con los impíos, si bebes, por ejemplo, en un bar o en un restaurante, y alguien sabe que eres creyente, y la persona te ve bebiendo, erraste, porque esa persona pensará, él bebe, pero él es creyente. Esto porque en nuestro país, la cultura es que las personas que beben son personas del mundo, y las personas que son cristianas, que siguen la palabra de Dios, no beben. Entonces, estás errando si bebes públicamente, porque esto va a perjudicar incluso la conversión de muchas personas. Entonces, lo que quiero decir es lo siguiente. La libertad que Dios nos da está limitada al amor al prójimo. No puedes querer perjudicar, sean limpios, sea una persona que no conoce la palabra o una persona que es de la familia de la fe. No debes perjudicar a nadie. Entonces, el consejo que te doy es, ten cuidado para no dar un mal testimonio. Piensa en lo que las personas van a decir. Esa historia de que a nadie le importa, cada uno se ocupa de su vida, no es correcta. Debemos usar nuestra libertad con moderación, con sabiduría y principalmente con amor al prójimo. Y la segunda cosa en la que debes prestar atención es cuál es tu límite. Y quiero mostrarte un pasaje que está en 1 Corintios capítulo 6. Todo me es permitido, pero no todo conviene. Todo me es permitido, pero no dejaré que nada me domine. Entonces, hay personas que beben un poco de cerveza y la persona se siente mareada, no tiene control, no tiene límite. Hay personas también que beben un sorbo y a partir de ahí, la persona comienza a pensar tonterías, comienza a querer poner el mundo patas arriba. Entonces, ten mucho cuidado para que nada te domine, porque eso es pecado. Este principio se aplica no solo al consumo de alcohol, sino a todos los aspectos de nuestra vida. La Biblia nos enseña en Filipenses capítulo 4, versículo 13, todo lo puedo en Cristo que me fortalece. Sin embargo, esta fuerza no nos da licencia para actuar sin restricciones, sino la capacidad de superar las tentaciones y vivir una vida que agrada a Dios. Es importante recordar que nuestra libertad en Cristo no debe ser motivo de caída para nosotros mismos o para los demás. En Romanos capítulo 14, versículo 13, leemos: Por lo tanto, dejemos de juzgarnos unos a otros. Más bien, decidamos no poner tropiezos o impedimentos al hermano. Esto significa que debemos ser conscientes de cómo nuestras acciones afectan a los que nos rodean, especialmente a aquellos que son débiles en la fe. Vivir una vida en Cristo es buscar el equilibrio entre la libertad y la responsabilidad. Galatas capítulo 5, versículo 22 y 23 nos habla sobre el fruto del Espíritu. Pero el fruto del Espíritu es amor, alegría, paz, paciencia, amabilidad, bondad, fe, mansedumbre, templanza. Contra tales cosas no hay ley. La templanza o autocontrol es uno de los frutos del Espíritu que debemos cultivar. No se trata de vivir bajo una ley de prohibiciones, sino de ejercer nuestro libre albedrío de manera que refleje el carácter de Cristo.
En conclusión, el llamado es a la moderación y al discernimiento en todas las áreas de nuestra vida. No permitas que tus libertades te lleven a acciones que puedan dominarte o alejarte del camino que Dios tiene para ti. Recuerda siempre buscar primeramente el reino de Dios y su justicia, y todas estas cosas serán añadidas. Como dice en Mateo capítulo 6, versículo 33, «Mas buscad primeramente el reino de Dios y su justicia, y todas estas cosas os serán añadidas». Enfocándonos en seguir a Cristo y en vivir de acuerdo a sus enseñanzas, encontraremos la verdadera libertad y el verdadero propósito para nuestras vidas. Si te esclavizas por algo, significa que estás pecando porque Jesús te liberó. Y la palabra en Gálatas 5, versículo 1 dice, «Para la libertad fue que Cristo nos liberó. No volváis a poneros bajo el yugo de la esclavitud». Entonces, ten mucho cuidado. Si sabes que a veces un vaso de cerveza, una copa de vino te va a llevar al pecado, te va a alejar de Dios, es mejor que huyas de todas las ocasiones que te hagan pecar y caer en tentación. Este consejo no solo se aplica al consumo de alcohol, sino a cualquier otro aspecto de nuestra vida que tenga el potencial de convertirse en una esclavitud. Es esencial recordar que la libertad que Cristo nos ofrece no es una licencia para vivir de manera irresponsable, sino una invitación a vivir una vida plena y significativa, en la cual nuestras acciones reflejen nuestro amor y gratitud hacia Él. En el libro de Proverbios, capítulo 27, versículo 12, encontramos una sabiduría que aplica perfectamente a este contexto. El prudente ve el mal y se esconde. Los simples pasan y sufren. Esto nos enseña sobre la importancia de ser conscientes de las situaciones que nos pueden llevar a pecar y tomar la decisión de evitarlas. No es cuestión de vivir con miedo, sino con la sabiduría y la prudencia que Dios nos da a través de su Espíritu. En el Nuevo Testamento, en 1 Corintios capítulo 10, versículo 13, se nos ofrece una gran promesa. No os ha sobrevenido ninguna tentación que no sea humana. Pero fiel es Dios, que no os dejará ser tentados más de lo que podéis resistir, sino que dará también juntamente con la tentación la salida, para que podáis soportar. Esto significa que, por más fuerte que parezca la tentación, Dios nos proveerá la fuerza y los medios para resistirla o evitarla. Por lo tanto, es fundamental vivir de manera intencional, buscando constantemente la guía y la dirección de Dios en todas nuestras decisiones. Como seguidores de Cristo, estamos llamados a ser luz en este mundo, mostrando con nuestras vidas el poder transformador del amor de Dios. Esto implica tomar decisiones que honren a Dios y edifiquen a otros, evitando aquellas que nos lleven a la esclavitud del pecado. Finalmente, recordemos las palabras de Jesús en el Evangelio de Mateo, capítulo 11, versículos 28 al 30. «Venid a mí todos los que estáis trabajados y cargados, y yo os haré descansar. Tomad sobre vosotros mi yugo, y aprended de mí, que soy manso y humilde de corazón, y hallaréis descanso para vuestras almas, porque mi yugo es fácil y ligera mi carga». La verdadera libertad se encuentra en seguir a Jesús, aprender de Él y confiar en su amor y gracia para con nosotros. En Él encontramos el descanso y la paz que nuestras almas necesitan, lejos de cualquier forma de esclavitud o pecado. Entonces, presta mucha atención a cómo has manejado tu vida espiritual, que es lo principal. No debemos embriagarnos, pero debemos llenarnos del Espíritu Santo. Entonces, embriágate con las cosas de Dios, busca cada vez más la presencia del Señor y estarás siempre sobrio para no ser engañado por el diablo y para no salir de la presencia de Dios.